Poblamiento de América. El poblamiento de América es el proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano. Los estudios científicos afirman que los seres humanos no son originarios de América, y está claro que fue poblada por humanos provenientes de otros lugares. La evidencia paleoantropológica y genética apoya la hipótesis según la cual los primeros pobladores de América procedían de Siberia, el extremo noreste de Asia. Se han formulado muchas teorías en torno al poblamiento de América, a la llegada de los primeros seres humanos a este continente. En nuestros días, ya es ampliamente aceptado que quienes llegaron eran emigrantes que por múltiples razones buscaban nuevas zonas de cacería, ya que no pertenecían a sociedades avanzadas, sino que eran sociedades nómadas. Existen diversas teorías sobre el poblamiento de América. En general, se reconoce que los primeros americanos vienen de Asia y Oceanía, en varias migraciones, cuando el planeta soportaba la última glaciación o épocas bajas de temperaturas en el Pleistoceno. Teoría sobre el poblamiento de América. Bering. Las glaciaciones en el Pleistoceno modificó profundamente el relieve continental y el nivel del mar. Las masas de agua de los mares se reducían y con ello el nivel descendía. Hace casi 40.000 años, cuando el mar alcanzó su nivel más bajo, entre 100 y 150 metros, afloró una masa terrestre de casi 2.000 kilómetros de norte a sur, conocida como Bering, quedando unidas Siberia y Alaska por una llanura, dándose las condiciones que habrían permitido el paso de los habitantes del extremo noreste de Siberia hacia América. Estudios, en 2016, postulan que el corredor físico estuvo abierto desde hace 13.000 años, pero fue imposible recorrerlo hasta hace unos 12.600 años, cuando los recursos como la madera para combustible y herramientas y animales para la caza estuvieran disponibles. Bering ofrecía a las bandas de cazadores que moraban en ella una gran diversidad de recursos alimenticios. Cerca de las costas habían focas, morsas, leones marinos, peces y moluscos, así como aves acuáticas de varias especies. Tierra adentro, la principal fuente de recursos provenía del caribú, el bisonte, el caballo y el mamut lanudo, que podían alternarse con algunas raíces, plantas y bayas. Buscando climas más propicios, se desplazaron hacia el sur, bordeando los montes rocallosos, poblando las llanuras centrales y las costas de California y Oregón en Norteamérica y Sudamérica posteriormente. El antropólogo norteamericano Marvin Harris explica que las migraciones por el estrecho de Bering pudieron lograrse en diferentes intervalos de tiempo, en que apareció un corredor libre de hielo, que permaneció abierto entre los 36.000 y 32.000 años antes de Cristo, entre el 28.000 y 20.000 antes de Cristo y desde el 13.000 antes de Cristo en adelante. Las migraciones hacia el sur de gente y animales debieron ocurrir al menos durante uno de esos intervalos de tiempo, y es probable que se hayan aprovechado las tres oportunidades. El mantenimiento de las condiciones ambientales en dicha área permitió sostener la comunicación terrestre sobre el puente, de forma tal que sucesivos grupos fueron ingresando en amplios periodos de tiempo, lo que habría permitido el ingreso de pobladores con diferentes características. Es indudable que importantes grupos de migrantes ingresaron a pie, pero muchos otros lo hicieron bordeando el litoral, utilizando la navegación costera. El parentesco físico entre los americanos y los pueblos mongoloides de Asia Oriental es bastante evidente. Algunos grupos comparten, en diversos grados, rasgos tan básicos como la piel amarilla cobriza, los ojos pardos, el pelo negro y liso y la branquicefalia y los pómulos altos. Los partidarios de esta hipótesis la reducen a estos cuatro postulados. El hombre americano, pese a las pequeñas diferencias de detalle que puedan existir entre los distintos grupos, es racialmente uniforme. Los primeros pobladores de América procedían en su totalidad de Asia. La entrada se efectuó por una sola ruta, del estrecho de Bering. Al llegar esos asiáticos americanos, eran portadores de una sola cultura de tipo inferior. Migración por la costa del Pacífico. En 1929 fueron halladas herramientas líticas fabricadas por el hombre, con una antigüedad de 13.000 años. Se llamó cultura Clovis, a la que se creía la cultura más antigua de América, desarrollada por los hombres que atravesaron el corredor libre de hielo. En las últimas décadas del siglo XX se encontraron pruebas de culturas anteriores a la Clovis, pre-Clovis. En el año 2016, nuevos estudios indican que el paso por Bering fue posible cuando ya el hombre habitaba América. La hipótesis de los investigadores es que si bien pueden haber llegado desde Siberia, no pudieron haberlo hecho a través del corredor de Bering. Probablemente se hayan desplazado en balsas siguiendo la línea de la costa del Pacífico. Los investigadores sostienen que lo que es seguro es que los seres humanos habían colonizado América hace al menos 14.700 años y no pudieron desplazarse por el corredor. Teoría oceánica.
Paul River argumenta que los primeros pobladores, además de llegar de Asia, también llegaron desde Oceanía, por medio de las balsas. Él argumenta que la población americana se llevó a cabo por 4 oleadas migratorias, denominadas de acuerdo a los lugares de procedencia. Las oleadas estuvieron separadas por distintos espacios de tiempo, aportando caracteres asiáticos, australianos y melanesios polinesios. Elaboró su teoría con múltiples evidencias, como rasgos biofísicos, estatura, color de piel, etc., datos culturales y datos lingüísticos, tanto de los asiáticos como de los americanos y polinesios, con el objetivo de encontrar correspondencia que le permitiera reconstruir las posibles rutas migratorias que habrían seguido los primeros hombres americanos. Sus críticos sostienen que fueron insuficientes los datos arqueológicos considerados. Los primeros en ingresar a América serían los asiáticos, a través del estrecho de Bering, separados por el tiempo. Los diversos grupos aportarían elementos premongólicos y mongólicos propiamente dichos, evolucionando física y culturalmente en formas diferentes. En segundo lugar, hicieron su arribo los elementos australianos, demostrados, según River, por las grandes similitudes físicas entre los cráneos de los patagones y de los australianos, del predominio del grupo sanguíneo cero en ambos grupos y del común uso de producciones culturales, como la cerámica, los mantos de pieles de animales, las chozas circulares de ramas, el uso de troncos ahuecados como canoas y parecidas ceremonias religiosas. Pero es en el aspecto lingüístico donde River pone mayor énfasis, demostrando que existen analogías entre las lenguas patagónicas fueguinas y las australianas, mencionando vocablos similares para los mismos objetos. Las latitudes de Australia y la Patagonia difieren notablemente, y por lo tanto, la migración australiana no pudo arribar directamente, sino que lo debió hacer por el norte o por el sur. Por el norte es poco probable, puesto que no hay huella de su paso más allá del sur argentino, por lo que solo resta la vía del sur, es decir, la región magallánica. A esta conclusión arribó el portugués Mendes Correia, formulando la hipótesis de que los australianos llegaron a América sorteando el camino antártico. Las distancias entre Australia y el extremo sur de América se acortan si en lugar de navegar el océano en línea recta, se aprovecha un puente formado por las islas de Tasmania, Auckland, Campbell y otras, para arribar a la península antártica y de ahí a las islas de Cabo de Hornos. Mendes Correia afirma que hace 8000 años las condiciones climáticas favorables pudieron haber hecho posible tal recorrido y que la excepcional adaptación de los pueblos magallánicos a aquellas heladas regiones serían testimonio de una prolongada experiencia subantártica. La tercera oleada que arribó a América, según River, aportó el elemento melanesio-malayo-polinesio, extendido en el Nuevo Mundo y presenta mayores analogías antropológicas, culturales y lingüísticas. Podemos mencionar el uso de armas comunes, la utilización de morteros de madera, redes y mosquiteros, la ejecución de instrumentos musicales, idénticas técnicas de navegación, la preparación de bebidas alcohólicas y la amputación de los dedos en señal de luto. La cuarta oleada sería la esquimal, penetrando por Bering. Representa la última oleada migratoria. Origen transatlántico. A lo largo del segundo milenio a.C., una serie de grupos humanos reducidos en número atraviesan el Atlántico, desde las costas de África noroccidental y Canarias, en dirección a América. Las distancias que separan los continentes por el Atlántico son notablemente inferiores a las del Pacífico. Por otra parte, las corrientes marinas favorecen la posible travesía de Europa y África hacia América. Teniendo en cuenta la velocidad de la propagación de las corrientes y suponiendo que los posibles navegantes no tuviesen ningún conocimiento náutico, podían llegar a América dejándose arrastrar por las corrientes oceánicas en 6 meses, lo que permite suponer que, dado que fuesen pescadores como es presumible, podían subsistir hasta llegar a las costas de América en las mejores condiciones meteorológicas. Presencia africana. Similitudes en el arte, la lengua, la escritura, la religión y la fisionomía nativa con las culturas africanas del oeste parecen indicar su presencia en América precolombina. Relatos de conquistadores de haber visto nativos negros refuerzan la teoría. En Norteamérica, Panamá y Colombia encontramos prácticas religiosas y sistemas de escritura comunes. En Sudamérica, las estructuras de las lenguas africanas occidentales pueden ser remontadas a palabras de raíz común. La pirámide del Sol en Teotihuacán recuerdan a las de Egipto, pero es en la cultura madre mesoamericana, la olmeca, en donde se reúnen las mayores coincidencias. Sus monumentales cabezas de asfalto representan la fisionomía semejante a los africanos. Así, investigadores como Ivan van Sertima, ellos vinieron antes que Colón, y Alexander von Wudenau, caras inesperadas en América Antigua, sostienen que no eran diferentes de los africanos occidentales. Las prácticas religiosas con adoración del trueno y las ciencias astronómicas que conocían el movimiento de Venus también eran comunes.
Los peinados típicamente africanos los encontramos en las figuras de terracota del arte olmeca, y uno de los indicios más contundentes son los restos hallados recientemente en Brasil, de una antigüedad mayor de 10.000 años, con una morfología distinta a los paleoindios y similares a los africanos. Las rutas del poblamiento americano. Se han considerado 4 rutas. La primera es la ruta terrestre, en la que el hombre llegó a América cruzando el estrecho de Bering, cuando este era un istmo que formaba un gran puente durante el periodo de la glaciación, que unía el continente asiático con el continente americano. La ruta costera. Esta sostiene que los primeros hombres llegaron a América utilizando botes bordeando las costas del Océano Pacífico y se asentaron entre Alaska y Suramérica. La ruta del Pacífico. Postula que hubo varias oleadas migratorias que salieron de las islas de Oceanía y Australia. La ruta del Atlántico propone que el hombre habría cruzado el océano Atlántico desde Europa. Esta teoría se sostiene dado que existen similitudes entre las herramientas de piedra de América del Norte y de Europa. Cruzaron el océano Atlántico utilizando pequeñas embarcaciones. Desarrollo de los primeros pobladores de América. Los primeros habitantes de América fueron cazadores-recolectores, que desarrollaron herramientas líticas, es decir, herramientas de piedra, para poder aprovechar los recursos de su entorno. Su estilo de vida era nómada, es decir, no se asentaban en ningún lugar, sino que recorrían grandes distancias para encontrar alimento y refugio. Los antiguos pobladores de América fueron evolucionando y desarrollando sus modos de vida para adaptarse a los diferentes entornos. Muy bien, ahora vamos a ver los periodos de la América precolombina. Primeramente, llamamos época precolombina al lapso de tiempo comprendido entre la migración de los primeros seres humanos y la llegada de los españoles a nuestro continente en el siglo XV. Seguidamente veremos cada uno de los periodos de la América precolombina, que son el periodo paleoindio olítico, el periodo arcaico, periodo formativo, periodo clásico y por último periodo posclásico. Periodo paleoindio olítico. Este periodo es la era inicial y la más larga de la historia americana. Tuvo lugar aproximadamente entre los años 15.000 y 7.000 a.C. Este periodo también inicia con la llegada de los hombres a América y termina con la aparición de las primeras sociedades agrícolas. Este periodo también estaba compuesto por enormes animales y por último fabricaban las puntas de lanza para cazar. Seguidamente veremos el periodo arcaico. Este periodo se dio en los años 8000 a.C. En este periodo se produjeron grandes cambios climáticos, comenzaron a cultivar plantas y por lo tanto los primeros hombres ya buscaban la forma de adaptarse a un nuevo entorno, así que comenzaban a hacer sus chozas ya sea de barro o de paja. Al igual que también los hielos desaparecieron, los mares crecieron y los grandes animales se extinguieron. También crearon algo muy importante, como por ejemplo las cerámicas, para guardar, transportar y cocinar los alimentos. Estas cerámicas también tenían su propio estilo, ya que eran pintadas como un complemento decorativo de la arquitectura. Seguidamente tenemos el periodo formativo. Este periodo se dio en el año 1500 a.C. Este periodo se define por ser la época en la que se sientan las bases de las grandes civilizaciones amerindias. En este periodo la población americana aumentó y los pobladores que eran nómadas empezaron a asentarse en algunas tierras convirtiéndose en sedentarios. Las primeras civilizaciones fueron los olmecas en México y los chavín en los Andes. Con el sedentarismo se conformaron sociedades jerarquizadas de grupos que cumplían diferentes funciones, aclarando también que la agricultura se convierte en la principal base económica de las poblaciones que comienzan a concentrarse en poblados y aldeas. Tenemos el periodo clásico extendiéndose del 300 hasta el 900 después de Cristo. El mayor desarrollo de este periodo se dio en la cordillera de los Andes. También se desarrollaron grandes centros urbanos como por ejemplo los de la civilización maya. Se desarrollaron también técnicas agrícolas como por ejemplo los canales de riego y las terrazas escalonadas, como también las culturas de este periodo lograron avances científicos y tecnológicos. Por último tenemos el periodo posclásico, en la cual se desarrollaron grandes imperios
con organizaciones sociales y políticas complejas. Principalmente sobresalieron los imperios mayas, los incas y los aztecas. Sucedió la invasión española, donde grandes civilizaciones comenzaron a decaer. También construyeron impresionantes obras de ingeniería para el desarrollo de las civilizaciones. Seguidamente vamos a ver las culturas precolombinas de América. Las culturas precolombinas son aquellas que tuvieron lugar antes de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas el 12 de octubre de 1492. Las civilizaciones precolombinas también descubrieron la rueda, que no resultó de utilidad productiva debido en parte a las cordilleras y selvas donde se encontraban, pero sí fue utilizada para la fabricación de juguetes. Además, también estas culturas descubrieron elementos muy avanzados, como por ejemplo los calendarios, así como también las brújulas, y tenían un dominio en el trabajo de piedra, tenían nuevos sistemas de escritura, como vemos aquí en la imagen. También se destacaron mucho en las edificaciones de templos y monumentos religiosos. Por otro lado, veremos las culturas precolombinas de América del Norte. Muchas han sido las culturas indígenas que se movilizaron a través de América del Norte. Sin embargo, mencionaremos algunas de las más importantes, como por ejemplo la cultura navajo, la cultura muskoki, la cultura kiowa y la cultura iroquesa. Cultura navajo, que significa campo de cultivo en cauce seco. La cultura navajo es grande en ceremonias y rituales en el que sus actuaciones duran de 2 a 4 días. Por otro lado tenemos la cultura muskoki. Los muskokis eran nómadas puesto que siguen las migraciones de animales que cazan. Entre ellos tenemos los osos, las focas, las cuales lo usan para sus alimentaciones, para hacer sus viviendas y construir herramientas para cazar. Cultura kiowa. Es una civilización de origen estadounidense. Sus viviendas eran los tipis, que son tiendas cónicas originalmente hechas de pieles de animales como el bisonte. También utilizaban los palos de madera y se alimentaban de carne de bisonte y vegetales que recolectaban. Tenemos la cultura iroquesa. Es considerada una confederación nororiental históricamente poderosa, puesto que luchaban por proteger la paz, el mundo natural y las futuras generaciones. Las primeras casas de la tribu eran de madera donde vivían entre 5 a 20 personas, además que eran cazadores y cultivadores. Por último tenemos la cultura atapasco. Fue conformada por un conjunto de tribus de Norteamérica. Llegó a ser uno de los pueblos autóctonos más grandes, ya que ocuparon grandes extensiones de tierra de lo que actualmente pertenece a Canadá. Estas culturas se mantenían exclusivamente de la caza y la pesca. Estas fueron algunas de las culturas más importantes de América del Norte. Las culturas precolombinas de América Central son identificadas de diferentes maneras y a continuación hablaremos un poco más acerca de ellas. Azteca. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 200 años y ha influenciado de sobremanera en el desarrollo de culturas posteriores. Es una de las más estudiadas y conocidas en la historia de América, considerado un imperio el cual desapareció en manos de los conquistadores. Dicha civilización se encontraba ubicada en lo que hoy conocemos como México, zona central y sur de América Central. En cuanto a su organización política social, era una monarquía autoritaria en la cual la sociedad estaba dividida de la siguiente manera. A la cabeza estaba el rey, le sucedía el Consejo Supremo, la nobleza, comerciantes, campesinos y por último los siervos y esclavos. Su economía se basaba en la agricultura, el comercio y el cobro de tributos. Destacaron en la medicina y la astronomía. Su arquitectura era monumental. Tenía un gran lazo con la religión y consistía principalmente en edificaciones simétricas que denotaban poder. Maya. Fueron una civilización asentada en Centroamérica que perduró desde el siglo XX a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como parte de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. En cuanto a su organización política social, formaron ciudades-estados con cierta independencia y gobiernos propios.
A la cabeza estaban los sacerdotes, seguidos de los gobernantes, la nobleza, los artesanos y por último los esclavos. Su economía se basaba en la agricultura y a través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Tuvieron un gran desarrollo en el conocimiento de matemáticas con el uso de decimales y el cero, una escritura jeroglífica avanzada para la época y fueron unos expertos en la astronomía. Ulúa fue conocida por distribuirse en diferentes pueblos indígenas que habitaron zonas de Honduras, Nicaragua y El Salvador, siendo este último el país que guarda todas las memorias de esta civilización. Se desarrolló en el valle del mismo nombre en Honduras. Se trata de un valle aluvial fértil con gran abundancia de flora y fauna. Olmeca es considerada la madre de la cultura mesoamericana, representando una de las primeras y más antiguas que poblaron e hicieron florecer el continente americano. Habitaron la región ubicada entre la costa del Golfo de México y sur de México, actualmente los estados de Veracruz y Tabasco. Destacaron el desarrollo de la escultura y el relieve realizando monumentales cabezas de piedra. Construyeron mesetas artificiales en las que ubicaron sus principales palacios y templos. Tolteca perteneció a una de las poblaciones mesoamericanas. Hablamos del pueblo nahual. Tuvieron una fuerte influencia en la cultura maya. En un principio fueron nómadas y no fue hasta los comienzos del año 800 después de Cristo que se establecieron en la ciudad de Tula, ubicado hoy en día a 60 kilómetros de la Ciudad de México. La artesanía tolteca y sus representaciones artísticas o rituales estaban muy vinculadas y en ellas abunda la cerámica, el tallado de piedra, la pintura y los murales. Taína fueron habitantes precolombinos de las Bahamas, las Antillas Mayores y el norte de las Antillas. La civilización taína mantuvo en todo momento una relación conflictiva con los españoles, lo que causó la desaparición total de nativos. Entre sus desarrollos desarrollaron extraordinarios cerámicos con fines funerarios. Lucayo perteneció a la tribu de los taínos y fueron una de las tantas culturas encontradas por Cristóbal Colón durante sus viajes, ubicado en lo que en la actualidad se conoce como las Islas Bahamas. Se destaca que esta fue la primera cultura que se vio cara a cara con los europeos. Lenca. La cultura lenca comprende un grupo de indígenas mesoamericanos que ocupan parte de Honduras y El Salvador desde tiempos precolombino. Destacaron en la alfarería de tal modo que hoy día es usada para adornar los hogares estadounidenses. Cacaópera. Esta cultura trata sobre una serie de pueblos indígenas pertenecientes a una etnia que habitaba algunas zonas de lo que actualmente es El Salvador. Entre sus costumbres practicaban la danza, siendo la más importante la danza de los emplumados. Nahua. La cultura nahua se integra en un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica que tienen en común el idioma nahual. Fueron los antecesores a los mexicas y eran originarios de una tierra conocida como Aztlán. Desarrollaron un poder económico, administrativo y guerrero en todo el Valle de México que duró hasta la llegada de los conquistadores. Zapoteca es una de las más antiguas e importantes de Mesoamérica. Su creencia en la naturaleza es una de las características que más los destaca. Se originaron en el centro-sur de México, en el Valle de Oaxaca. Se destacó por su avanzado nivel arquitectónico con edificaciones imponentes. Tenían un sistema de escritura logofonético. En la estatuaria zapoteca se nos explica en qué consistía su mitología y su creencia de adorar al sol, la tierra, la lluvia y al maíz. Teotihuacana es una de las más misteriosas en México, puesto que desapareció antes de la llegada de los colonizadores españoles. El término Teotihuacán significa lugar donde los dioses han nacido. Esta cultura ocupó la zona noroeste del actual Valle Mexicano a 78 kilómetros de la ciudad actual de México. Esta zona fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Su arquitectura fue pródiga en monumentos. También es de destacar sus sistemas de calle, de desagües y sus grandes plazas. Las culturas precolombinas de América del Sur. Una de ellas es la cultura inca. Fue una de las culturas precolombinas más importantes. Esta civilización regía un poderoso imperio en Sudamérica cuando llegaron los conquistadores españoles en 1532.
Este imperio incaico fue la mayor organización política precolombina de América. Se encontraban ubicadas en los actuales territorios de Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, siendo estos tres últimos países los que aún conservan vivas sus tradiciones y costumbres. La sociedad de la cultura inca poseía su propia jerarquía de clases sociales. A la cabeza estaba la familia real con el inca, le sucedía la nobleza, el curaca, el pueblo y por último la servidumbre. Tenían una amplia actividad artística, practicaron la arquitectura, escultura, cerámica, pintura, orfebrería y textilería, además de poseer un ejército grande y fuerte. Yanomami llegó hace unos 15.000 años a través de los tramos de Bering que conectan Asia y América, para luego desplazarse hasta Sudamérica, ubicándose exactamente en las selvas y montañas del norte de Brasil y del sur de Venezuela. Son considerados uno de los pueblos indígenas aislados más grandes de Sudamérica. Wayuu fue una de las culturas precolombinas americanas. Esta se refiere a los aborígenes de la península de Guajira sobre el mar Caribe, llevando consigo su cultura pesquera de caza y horticultura. Los colonizadores españoles no lograron dominar esta etnia, sin embargo su colonización se logró con la independencia de Venezuela y Colombia. Timotocuica es conocida como el grupo de indígenas de Venezuela más avanzados provenientes de la cultura chibcha. Practicaron la agricultura a través del cultivo de maíz, papa, tabaco, yuca, dulce y cacao. También practicaron el intercambio comercial de mantas, alfileres y otras artesanías, utilizando las semillas de cacao como moneda. Eran muy buenos en la confección de piedras de artesanía en oro, y sus creencias religiosas se basaban en la adoración de figuras de arcilla y piedra. Piaroa. La cultura piaroa o pueblo indígena en la actualidad se mantiene viva y se localiza a orillas del río Orinoco en Venezuela. Sin embargo, llegaron a ocupar parte del territorio colombiano y brasileño. Su vestimenta permanece intacta, usando guayucos blancos de algodón adornados, y sus viviendas tienen forma cónica con techos de palma. Mapuche. La cultura mapuche fue una comunidad indígena que habitó la parte sur de Argentina y Chile, siendo identificados por los conquistadores como araucanos. La economía tradicional de los mapuches se basó en la horticultura, la caza, la cual introdujo la economía a la ganadería. El nombre mapuche les fue impuesto por ellos mismos y proviene de su misma lengua, y significa persona verdadera. Guaraní. La cultura guaraní fue una etnia ubicada en diferentes zonas de Sudamérica. Se ubican dentro de la familia Tupi-Guaraní, clasificados en tres grupos: los guaraníes Kiowa, guaraníes Ñandebá y guaraníes Biá. Su estilo de vida nómada los llevó a migrar al sur para conseguir nuevas tierras aptas para el cultivo. Chibcha. La cultura chibcha forma parte de las culturas precolombinas americanas que habitaron los altibajos de la cordillera oriental de Colombia. Los indígenas de la cultura muisca practicaron la agricultura y la cerámica, pero nunca desarrollaron la escritura, pero sí utilizaron figuras y signos. El término chibcha deriva del idioma muisca, que significa hombre del báculo. También puede significar nuestra gente. Caribe. La cultura caribe es un grupo étnico que se originó en la región del Mar Caribe y la costa norte de América del Sur. Estos tenían aldeas separadas en islas como Granada, San Vicente, Dominica y Tobago. Su ubicación geográfica los hizo un excelente constructor de embarcaciones y navegante. Arawak. La cultura arawak fue compuesta por diferentes etnias o tribus, los cuales se localizan desde la costa de Venezuela hasta los ríos Pilcomayo y Paraguay. Dentro de esta cultura ubicamos a los taínos, quienes se asentaron en las Antillas Mayores y las Bahamas. Tairona. La cultura tairona fue una etnia o grupo indígena que habitó la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre sus descendientes se puede ubicar a los coquis. Las viviendas eran de forma circular y construidas sobre terrazas de piedra con paredes de adobe, una mezcla de barro y piedras pequeñas. Arte precolombino. Son todas aquellas obras artísticas e intelectuales tales como la escultura, la arquitectura, la cerámica, la orfebrería, el textil y las pinturas rupestres,
que fueron realizadas por los nativos americanos antes de la llegada de los españoles, siendo la prueba de la existencia de los mismos, tanto como de su nivel de desarrollo, la capacidad de transformación de su medio ambiente y de su cosmovisión. Técnicas usadas en el arte precolombino. Este tipo de arte se desarrolló principalmente dentro de las culturas maya, azteca e inca. Dentro de los materiales en común dentro de estas civilizaciones está el jade y el pájaro quetzal. El jade era el material más valioso en todas las civilizaciones mesoamericanas, incluso mucho más que el mismo oro, pues era considerado un símbolo de vida eterna, ya que al ser un mineral duro y compacto, su apariencia seguía siendo la misma con el pasar de los años. Lo usaban para varios fines, como ser ornamental, funerario, terapéutico y ritual. El pájaro quetzal. El pájaro quetzal era considerada un ave sagrada debido a la ondulación de sus plumas al volar que recuerdan a la serpiente emplumada, una de las principales deidades mesoamericanas, siendo así un símbolo de abundancia, fertilidad y poder. Tal era su importancia que su plumaje era utilizado como moneda, y matar a un quetzal ameritaba la pena de muerte. Sin embargo, sus plumas también fueron usadas para sus artes, así como para decorar los tocados de reyes y sacerdotes. Un ejemplo de ello es el penacho Quetzalapanecayot del Imperio de Moctezuma. Pero, ¿en qué consiste este penacho? Este penacho es un tocado de plumas engarzadas de oro. Tiene una altura de 116 centímetros y un diámetro de 175 centímetros. El centro del penacho está hecho con plumas azules del ave Xochotl y tejuelos de oro en forma de medialunas con piedras preciosas. A esto le sigue otra zona de plumas marrones de cuclillo, de la cual sale una hilera de más de 222 plumas verdes de quetzal, algunas de hasta 55 centímetros de largo. Ahora vamos a hablar sobre el arte azteca. Su asentamiento se emplazó desde 1200 a 1520 después de Cristo. Es un estilo desarrollado por el Imperio Azteca. Este alcanzó su mayor cúspide cuando el imperio se encontraba en su mayor esplendor, tanto militar como cultural, motivo por el cual se expandieron por toda la región centroamericana. Aquí hablaremos de la metalurgia. La gran cantidad de reservas de minerales y metales dentro de su territorio permitió a los aztecas elegir entre una gran diversidad de materiales para trabajar su arte, entre ellos el jade, oro, la plata y el bronce, como elementos principales en la creación de piedras artísticas para la decoración, así como también joyería, los cuales eran representados por animales o deidades con una capacidad artística muy elevada para la época. Sin embargo, una particularidad muy importante fue la elaboración de hachas de bronce en el periodo posclásico. Los aztecas usaban la técnica de trabajo en frío intensivo por martillo en sus filos, lo que incrementaba la dureza del hacha en esta parte importante, dejando el resto de la estructura más suave de manera que pueda resistir los impactos de su uso cotidiano. Esta es una imagen sacada del Códice de Mendoza. Es un guerrero azteca que está viviendo el fuego para retirar las impurezas del mineral. La cerámica. La cerámica azteca tenía miles de formas, desde tinajas para agua hasta pequeñas jarras. Incluso se hicieron copas bicónicas en forma de cáliz para que los ancianos bebiesen pulque, una fuerte bebida alcohólica hecha de jugo de mango fermentado. Su uso iba para tres ámbitos: religioso, arquitectónico y doméstico. En la arquitectura se lo utilizó para la decoración de techos de los templos y para la construcción de casas. Técnica decorativa. Estaba basada en formas geométricas con patrones que se repiten, aunque más tarde se incluyeron pájaros, animales y motivos florales. Sus paredes eran delgadas, bien cosidos y de color naranja, negro, rojo y blanco. Temática. Son muy religiosas, pues representan la pasión para evitar la muerte y para conquistarla cuando ésta viene. Sin embargo, también presentan escenas sobre la muerte. Usaban una variedad de animales y pájaros, pues estos tenían un significado muy importante para ellos. Ponían imágenes de sacrificio y guerras con otras tribus para mostrar su poder militar y político. Sus dibujos eran de calidad, de plenitud y minuciosidad. ¿En qué consiste la cerámica policromada? Fue una de las más finas y más apreciadas de las cerámicas aztecas, en la que se usaban colores crema, amarillo, ocre rojo, siena quemada, gris y negro, principalmente negro sobre blanco. Se dice que esta era la única cerámica que quería usar el rey Moctezuma. Su decoración pintada fue en realidad una especie de escritura que transmitía mensajes importantes relacionados con la vida ritual, religiosa e histórica
durante los 2 últimos siglos antes de la conquista, además de ser una pieza clave para el conocimiento de la antigua civilización mesoamericana. Esta fue elaborada en Cholula, la cual se convirtió en la ciudad más famosa por hacer cerámica policromada. Características. Uso de un conjunto estandarizado de dibujos geométricos y precisos que engloban dentro de la pictografía, en los que el uso del color le añade significado. No solo cumplían la función de ser vasijas, sino que también transmitían información de forma sistemática, histórica, en el caso de los códices mixtecos, o mántica ritual y religiosa en los códices del grupo Borgia. Son metafóricos. Por ejemplo, el dibujo de un águila puede referirse a los guerreros, pues en el mundo mesoamericano los guerreros eran considerados águilas que volaban hacia el sol. La mayoría de las vasijas seguían una noción fundamental mesoamericana de dualidad. Luz, oscuridad. Luz. Las vasijas con signo de fondo naranja están asociados al sol o a los guerreros. Oscuridad. Las vasijas de fondo negro estaban asociadas a la oscuridad, misterio o la muerte. Conlleva signos del calendario azteca, dioses, animales y seres humanos. La escultura. Tenía un canon de belleza muy distinto al clásico. Las imágenes divinas seguían patrones básicas y características. Estas eran casi siempre mostradas de frente y en un plano simétrico estrictamente. Las figuras tenían expresiones serias que caracterizaban sus ideales de fuerza, virilidad y belleza femenina. Eran talladas en piedra o en madera, pudiendo incluso alcanzar tamaños monumentales. Eran adornadas con joyas y además manchadas con sangre para simbolizar el tributo humano a la deidad representada en cada escultura, e incluso tenían una cavidad en el pecho en la cual se insertaba el corazón de alguna víctima que haya sido escogida como tributo. Las esculturas de menor tamaño eran usadas como muestras de respeto para los dioses responsables de la fertilidad de la tierra. Estas eran creadas por artesanos locales. La mayoría de las esculturas aztecas representaban a sus deidades, como las famosas esculturas de Chacmol, encontradas en todo el territorio de su asentamiento. La piedra del sol, civilización azteca. Es un disco monolítico con inscripciones alusivas a la cosmogonía azteca y los cultos solares. Mide 360 metros de diámetro y 122 centímetros de grosor con más de 25 toneladas. La piedra no era un calendario, sino más bien una especie de profecía pétrea que vaticinaba el fin del mundo azteca, cosa que finalmente ocurrió con la llegada de los españoles. Está conformada por los siguientes círculos concéntricos. Primer círculo. En el círculo central está la imagen del quinto sol y el rostro del dios del sol, cuyo rostro tiene la mitad inferior descarnada y la superior encarnada, lo que simboliza la vida y la muerte. Su lengua, materializada por un cuchillo, simboliza el sacrificio de sí mismo y la creación de la quinta era. Segundo círculo. Está formado por los cuadrados en los que aparecen los 4 soles de las 4 eras precedentes: cuarto jaguar, cuarto viento, cuarto lluvia, cuarto agua. En una de las versiones del mito, la última era fue destruida por una gran inundación y según el mismo mito, la última era del quinto sol sería destruida por terremotos. También se encuentra conformada por 2 garras que toman unos corazones para fijarse del universo. Tercer círculo. Está compuesto de los 20 días del mes. Gira de izquierda a derecha siguiendo el movimiento aparente de las estrellas. Aquí indica que cada siglo tenía 52 años, cada año 18 meses y cada mes tenía 20 días. Los días de los meses eran: día 1, caimán; día 2, viento; día 3, caza; día 4, lagarto; día 5, serpiente; día 6, calavera; día 7, ciervo; día 8, conejo; día 9, agua; día 10, perro; día 11, mono; día 12, hierba; día 13, caña; día 14, jaguar; día 15, águila; día 16, buitre; día 17, terremoto; día 18, cuchillo de pedernal; día 19, lluvia; día 20, flor. Cuarto círculo. Es la representación de la energía solar con una banda dividida en 8 rayos del sol, en la que hay muchos elementos que simbolizan el universo, el calor del sol, gotas de sangre, plumas de un águila y espinas. Quinto círculo. En el borde están 2 enormes serpientes que delimitan el círculo solar. En la parte inferior, donde está una mandíbula, emerge la cara de 2 dioses con aspecto humano. La serpiente de la izquierda representa al dios del fuego y también a la noche, y el de la derecha representa al día, con el dios del sol.
También simboliza la Vía Láctea, que representa la fuerza de la expansión más grande con respecto al hombre. En la parte superior, donde las colas de las serpientes se unen, está escrita una fecha, 13 cañas, que es la fecha en la que se terminó la obra escultórica y que corresponde al año 1479 del calendario gregoriano. La pintura. Uso de líneas rectas, las cuales se utilizaban para crear casi todas las formas en una pintura. La pintura también servía para decorar obras de cerámica u otros edificios, pero también se usaba para pintar máscaras o trajes que se utilizaban durante festivales y rituales. Utilizaban colores brillantes como método para enaltecer a las figuras de la religión azteca. Es el caso de los sacerdotes, a quienes se los pintaba de blanco. Las pinturas religiosas de mayor tamaño se han encontrado en templos, pues eran los monumentos arquitectónicos más estrechamente ligados con la religión. Los aztecas nunca desarrollaron un sistema escrito, por lo que para comunicar sus mensajes solían utilizar las pictografías. Estas pictografías eran representadas en forma de códices, los cuales pueden ser hallados en muchos de los grandes murales y obras aztecas, tales como el Códice de Mendoza. ¿Pero en qué consiste el Códice de Mendoza? Es el documento más importante y completo que describe el imperio controlado por Moctezuma, pues combina la historia de... Sección 1, 16 páginas, la conquista imperial, en la que se enumeran los gobernantes mexicas y sus conquistas entre 1325 a 1521. Sección 2, 39 páginas, las cuentas de los tributos de las provincias, donde se muestran los abusos sometidos al dominio mexica y sus tributaciones. Ellos se basaron en sus códigos antiguos e informantes indígenas. Sección 3, 16 páginas, la crónica etnográfica de la vida cotidiana, donde se dibujaron aspectos de la vida cotidiana de los mexicas.